Reaparecieron las votaciones. Bueno, bueno, ¿están viendo la pantalla, no? Sí, se ve. La presentación, ¿cierto? Sí. Ya, ahí les envío una... ¿Ven una votación, no? Sí, Falta se alguien que veía. vote. Alguien no está viendo la votación. Tengo 2 votos. Ya, no importa. Al parecer funciona. ¿Están viendo los resultados? Sí, Ya, estoy sí diciendo. se ve. Bueno, ya ni me acuerdo qué fue lo último que habíamos visto. Yo les debo una clase de 2 horas que había pensado subirla ayer, pero dije, no, pues si la subo hoy, por ayer, van a tener muy poco tiempo para poder verla y después no voy a poder avanzar en la clase de este miércoles. Así que solo decidí hacer esta clase y el viernes tratar de subirles la siguiente. ¿Se escucha, cierto? Sí, Ya, poco, pero se logra entender. parece que ahí mejora. Sí, Ya. un poco. Sí, mejor un Eh, poquito más. ya. Ahora la idea es en esta clase ver no solamente el tema de ondas electromagnéticas, sino que ahora buscar ya representaciones que nos permitan expresar campos electromagnéticos en términos de ondas. Y para eso vamos a ver 2 tipos de ondas que son las básicas, con las que usualmente se trabajan, que son las ondas planas y las ondas esféricas. Entonces, ya sabemos que los campos eléctricos y magnéticos satisfacen la ecuación de ondas, ¿cierto? Eso fue lo primero que hicimos, al menos en el vacío, con las ecuaciones de Maxwell. Además, los campos eléctricos y magnéticos satisfacen el principio de superposición. Vale decir, eso lo sabemos desde física 2, ¿cierto? Que el campo resultante es la suma de 2 campos. Eh, la ecuación de onda es una ecuación lineal. Y por lo tanto, si yo tengo 2 campos que son solución de la ecuación de onda, entonces la suma de estos 2 campos también es solución de la ecuación de onda. Eso lo probamos. Y eso es lo que conocemos como el principio de superposición. Y dado que estudiaremos la propagación de ondas en forma tridimensional, se utilizan, en general se utilizan 2 notaciones que son las básicas con las que se expresan estas ondas en 3 dimensiones. Una es justamente las ondas planas y la otra son las ondas esféricas, que tienen una fuente en su origen, ¿cierto? O sea, surgen desde un punto como ondas, se propagan como esferas, y tenemos las ondas planas que no tienen ninguna fuente, sino que son simplemente propagación. Entra una onda en un sector y sale una onda en un sector. No tienen fuente que genere la onda en sí. Vamos a ver que esas también se pueden reescribir o combinar estas 2 notaciones. Entonces, iniciaremos el análisis considerando una representación compleja para el campo eléctrico, ¿sí? Esta representación tiene que ser solución de la ecuación de ondas. Entonces, el campo eléctrico es un vector, ¿cierto? Es algo que ya tenemos establecido. Este vector lo puedo separar en una amplitud vectorial y en una fase que sea la que me va a dar la respuesta oscilatoria, por así decirlo, del campo, ¿cierto? En principio, la fase puede ser, esta fase no es el término constante de fase, es toda la fase, o sea, todo el argumento de las funciones trigonométricas. La fase puede ser función de la posición, ¿cierto? Del vector posición y del tiempo. Y la amplitud del campo eléctrico, ¿cierto? También puede ser una función de la posición y del tiempo.
Esa es como la solución más general que tenemos para el campo eléctrico. Bueno, también para el campo magnético. En general solo se trabaja con el campo eléctrico, pero lo mismo es válido para el campo magnético. En estas expresiones, el sub 0, ¿cierto?, corresponde a la amplitud de la onda y phi es la fase asociada a dicha onda. Una onda plana se caracteriza por mantener una fase constante en un plano perpendicular a la dirección de propagación para todo instante de tiempo, ¿cierto? Entonces, nosotros ya habíamos hablado al menos de los frentes de onda. No sé si recuerdan que yo les había dicho, lo tengo acá incluso, de la clase anterior. Acá teníamos frentes de ondas circulares, ¿cierto?, en superficies de agua, pero esto también pueden ser cortes transversales a una onda esférica. Y esto de acá, nosotros habíamos visto que estos puntos de acá los podía descontar, y en esta zona de aquí, yo tenía frentes de ondas que eran equiespaciados, eran constantes y se propagaban en línea recta, por así decirlo, ¿cierto? Y acá nosotros habíamos hecho el plano constante, y en ese plano nosotros teníamos esta onda que era la que se iba propagando. Bueno, entonces, justamente una onda plana es una superficie en donde la fase de la onda es constante, ¿cierto? Esa condición de que la fase de nuestra onda electromagnética sea constante en un plano se puede satisfacer con esta expresión de que la fase sea igual a k.r menos omega t, donde k se conoce como el vector de onda, y en este caso este vector k es el que me indica la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? Entonces, ahora este k es un vector que apunta en el espacio en la dirección en la que va a ir avanzando la onda, ¿cierto? Y el otro término es la dependencia temporal, ¿cierto?, de omega t. ¿Dudas hasta ahora? No. Sí. Entonces, este k.r es el que me va a dar el plano donde se está propagando la onda. R es el vector posición en donde se está evaluando el campo. La expresión para la fase contiene este punto entre el vector de onda y el vector posición. Este producto mantiene un valor constante cuando la punta del vector, en este caso este vector R, ¿cierto?, está en un plano perpendicular acá. Si este vector K está apuntando en esta dirección, entonces siempre que R caiga en este plano, ¿cierto?, la proyección de R sobre K va a ser igual a este segmento de acá, que es básicamente la distancia que hay entre el origen de mi sistema de referencia y el punto, el plano. Entonces, siempre que R pertenezca a este plano, la punta de R caiga en este plano, esto se va a cumplir. Y K.R va a ser un plano constante. ¿Sí? Ajá, da la impresión que se quedó aquí. Después. Eso de acá es que este vector K corresponde también al vector normal a este plano, ¿cierto? Entonces, el valor del producto punto, que lo vamos a llamar K por R0, corresponde a la componente de R en la dirección de K, y es igual a la distancia del origen al plano de observación. Entonces partimos en el origen acá, y vamos a tener que esta distancia K.R es la distancia que hay entre este plano y nuestro sistema de referencia. Para una onda plana, la amplitud de la onda no depende
ni de la posición ni del tiempo. Entonces, ese es otro parámetro de la onda plana. Una vez que la dependencia o la variación que va a tener el campo eléctrico, bueno, y el campo magnético, la dependencia temporal va a depender únicamente del término de la fase. Entonces, esto es básicamente una amplitud constante, pero recuerden que es un vector, por lo tanto es un vector que está constante, pero que está modulado por nuestra función trigonométrica, o en este caso por la expresión completa. ¿Sí? Entonces, si esto no depende de R y de T, este vector me queda acá un vector que tiene una magnitud constante y una dirección constante. ¿Sí? Tal vez eso lo pueda cambiar después, pero una onda plana es esto. Me va a dar este vector que tiene una magnitud constante y una dirección que no van a depender en principio ni de la posición ni del tiempo. La dependencia de la posición y el tiempo va a estar solamente en este término de la fase. Ah, aquí me faltó un i. Para que esto sea complejo, necesito que esto sea un i, ¿cierto? Un e elevado a i sí. Bueno, y como siempre, consideramos la parte real de esa expresión para representar el campo. Entonces, el sub 0 no depende ni de la posición ni del tiempo. Una superficie de fase constante es lo que habíamos nosotros denominado como frente de onda. O superficie de equifase también, a veces le llaman. En este caso, corresponde a los planos perpendiculares a la dirección de propagación, que eran los que habíamos dicho recién. A partir de un frente de ondas, en dos instantes distintos, podemos corroborar nuestra definición de velocidad de fase. ¿Cómo? Si consideramos un plano que está a una distancia r0 en el instante t0, entonces vamos a tener acá nuestra onda de alguna forma en ese plano, ¿cierto? En un instante posterior, la misma forma de la onda se tiene que haber desplazado una posición hacia adelante, ¿sí? Entonces, en un instante posterior, t0 más de t0, la misma fase estará en un segundo plano a una distancia r0 más de r0. Como la expresión para la fase es la misma, entonces, ¿qué es lo que tenemos? K por R0 menos omega por T0 tiene que ser igual a K por R0 más de R0 menos omega por T0 más de T0. Y haciendo las simplificaciones correspondientes, llegamos a que la derivada de R0 con respecto a T me queda omega sobre K igual a la rapidez de fase. Y esa era la misma relación que nosotros ya habíamos definido previamente. ¿Sí? Entonces vemos que la onda plana cumple con las condiciones con la ecuación de onda, tiene una amplitud constante, tiene un vector de onda acá que me indica la dirección de propagación y satisface la expresión que teníamos para la rapidez de fase. Y ahora tiene un poco más de sentido llamarle rapidez de fase porque a través de esta fase constante nosotros estamos derivando una velocidad. ¿Cómo van, chicos? ¿Van bien? Voy muy rápido, voy tranquilo. ¿Están ahí? Sí. Sí, estamos bien. Pensé que los había perdido. ¿Van bien? Estaba copiando, sí. ¿Ninguna duda por ahora? Hasta ahora no. Ya, sí. Bien, entonces, la forma más usual para expresar una onda plana consiste en una representación de onda plana armónica. Entonces, el campo eléctrico lo podemos expresar de forma compleja, incluyendo un término de fase constante, de modo que la expresión nos queda de la siguiente forma. Entonces, el campo
ahora lo escribimos como este término que es constante, es un vector, pero es un vector constante en el espacio. Y la fase es la que habíamos descrito recién, k.r menos omega t, y ahora le agregamos un término de fase constante que nos va a dar cuenta respecto de la posición inicial que tenga el sistema. ¿Sí? Esa fase yo también la podría factorizar y la podría meter dentro de esta expresión para la amplitud del campo, y me quedaría una amplitud compleja, así que no sería ninguna diferencia, ¿cierto? De hecho, en muchos casos hacen eso, esa fase se puede pasar directamente al término E sub 0 y se considera que E sub 0 es un término complejo, una fase compleja o una amplitud compleja para el campo eléctrico. Es importante destacar que la magnitud del campo permanece constante en cada plano, pero no hemos indicado nada sobre la orientación de este campo eléctrico. Dijimos que el campo es un vector constante, pero no hemos dicho nada respecto de su orientación. Entonces ahora veamos qué es lo que pasa con eso. Entonces, utilizando esta representación, podemos expresar las derivadas espaciales y temporales de una forma más conveniente. Fíjense que acá el campo, ahora, esto de acá no depende ni de R, ni de X, ni de T, sino que depende solamente de nada. Es un número constante, un vector constante. Y la dependencia espacial ahora está acá en este punto R, y la temporal en este espacio de T. Entonces, las derivadas, la amplitud del campo no depende de las coordenadas ni del tiempo, por lo tanto no afectan las derivadas. Considerando R, ¿cierto? Igual a X más Y más Z, ¿cierto? O sea, un punto en el espacio, entonces ¿qué es lo que nos queda? Nabla.E sub R va a ser dA de X, dA de Y, dA de Z sobre este campo, que es un vector constante, por este E a la IK.R. Y eso significa, si se fijan, este K.R corresponde a la componente K sub X por el valor de X más la componente K sub Y por el valor de Y más K sub Z por el valor de Z. Y ahora el gradiente entonces va a ser la derivada con respecto a X, va a ser la derivada de este término, que es constante, por este argumento de acá. Entonces aquí me va a quedar Y por Y, ¿cierto? Eso me da el 1. La derivada con respecto a X, esto de acá no me aporta, y acá me va a quedar solamente Kx por X. Entonces ahí me queda Kx por el valor en X. No me falta el X. No, porque estoy derivando con respecto a X, por lo tanto me quedaría el término IKX. El Y es por este Y de acá. Y la misma expresión para la fase. Entonces, al hacer esto en cada una de las coordenadas, lo que me queda ahora es que cada vez que a mí me aparezca un gradiente, yo lo puedo reemplazar por el término IK. Entonces, donde aparece el gradiente, yo puedo ¿Es reemplazar. gradiente o divergencia? ¿Cómo? Ah, Gradiente o divergencia. estoy pensando si esto me sirve para ambos, pero sirve para ambos. Pero, claro, como estamos trabajando acá con el campo eléctrico, sería para la divergencia. Pero en la representación de onda plana, el gradiente también, en general, el gradiente para representaciones escalares también tiene esta misma expresión. Lo que pasa es que esta expresión para el campo eléctrico, uno también la puede derivar del potencial eléctrico, y el potencial eléctrico también va a tener una dependencia de este estilo. Entonces funciona para el gradiente y también funciona para el campo eléctrico. Pero, sí, para la divergencia sería entonces nabla punto, lo puedo reemplazar por este I del valor complejo, ¿cierto? Por el vector K. Y la dependencia temporal, lo mismo. Donde yo tenga una derivada con respecto al tiempo, ahora la puedo reemplazar por una derivada por el término menos I omega. Entonces, todas las ecuaciones de Maxwell, o todas las ecuaciones para el campo eléctrico, las puedo reemplazar, las puedo reescribir ahora en términos del vector K y de omega. Voy a encender la luz, voy y voy.
Entonces, nuevamente las derivadas temporales acá no van a depender de este punto de acá, ¿cierto? Y solo voy a tener acá este término menos omega t. Entonces, cada vez que aparece una derivada temporal, la puedo reemplazar por esa expresión. ¿Dudas de esto? Sí. Vemos ahora que veamos qué información podemos obtener de las direcciones de los campos. Entonces, en primer lugar, considerando la ley de Gauss, en el vacío, indica que el campo eléctrico tiene que cumplir esta expresión. Dijimos que donde apareciera nabla, lo podíamos reemplazar por IK. Y acá me queda que K, entonces, K punto E sub R tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el producto de puntos de dos vectores sea 0. Son perpendiculares. Exacto. Una forma de expresar la ortogonalidad entre dos vectores es a través del producto punto. Entonces, si estos dos, si el vector, el producto punto este es 0, significa que K y E sub R tienen que ser perpendiculares. Recuerden que K es el vector que indica la dirección de propagación. Por lo tanto, estamos diciendo que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, esto nos indica que el campo eléctrico no posee componente a lo largo de la dirección de propagación de la onda plana. Por lo tanto, la orientación del campo eléctrico está contenida en el plano transversal a la dirección de propagación. El campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. Esto nos indica que el campo está en el plano, ¿cierto?, de nuestra onda plana, pero tampoco nos indica en qué dirección del plano está. Eso va a ser importante porque dependiendo del sistema de referencia que nosotros tenemos, la orientación del campo eléctrico define una propiedad que se llama polarización de la luz o polarización de las ondas electromagnéticas. Y la polarización justamente me indica cómo es la orientación del campo eléctrico para una onda. En general, en base al sistema de referencia que uno tiene, uno la puede expresar como polarización vertical, por ejemplo, si es que el campo eléctrico está oscilando en la vertical. Uno la puede expresar como polarización horizontal, si está oscilando en la horizontal. Después uno lo puede escribir en diagonal, lo puede escribir en antidiagonal. Y otra opción es que el campo eléctrico, a medida que va avanzando por el espacio, el campo eléctrico se mantiene en el plano, pero puede ir rotando punto a punto. Entonces va describiendo como una especie de hélice en el aire. ¿Sí? Es un campo constante en magnitud, pero su dirección va cambiando. O la componente X del campo y la componente Y del plano tienen una relación de fase entre ellos. En ese caso, uno puede hacer que el vector vaya girando en una dirección, al ir avanzando, ¿cierto? O uno puede hacer que el vector vaya en la otra dirección, que vaya rotando, por así decirlo. Entonces, esa propiedad de la polarización es algo que vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Pero es relevante saber que el campo está en el plano transversal a la dirección de propagación y esa dirección del campo no necesariamente es fija. No hemos dicho nada respecto del campo magnético todavía. Por simplicidad, consideremos entonces que la onda se propaga en la dirección positiva del eje Z. ¿Sí? Con esto, la amplitud de la onda para el campo eléctrico la podemos escribir como E sub R igual a E sub X en Y más E sub Y en J. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de la relación que yo tenga entre E sub X e E sub Y, yo puedo definir la orientación del campo eléctrico en el plano. De la ley de Faraday, nos queda entonces que nabla cruz E sub R tiene que ser igual a menos de B a dt, ¿cierto? Pero dijimos que esto lo podíamos reemplazar por IK, por lo tanto me queda el producto cruz entre K y E sub R. Pero el producto cruz entre K y E sub R no puede ser paralelo a E, ni puede ser paralelo a K, por lo tanto tiene que ser ortogonal a los dos vectores. Y eso significa que B también está contenido en el plano,
¿cierto? Bueno, uno puede hacer la integración en el tiempo de esta expresión y uno llega entonces a que el valor del campo magnético está dado por esa expresión. Entonces, el vector de campo magnético va a estar asociado a la magnitud que yo puedo obtener de esto, y dado que el producto cruz entre K y E es 1, en el sentido de magnitud, ¿cierto? Porque son ortogonales entre sí, esto me va a quedar la magnitud de K por la magnitud de E dividido por omega. Y eso me da la magnitud del campo magnético. Y la orientación del campo magnético me queda perpendicular acá y perpendicular al campo eléctrico. Y esto, si se fijan, no depende del tiempo. Esto es para todo instante de tiempo en cada punto del espacio. Entonces, como el vector resultante es un producto cruz, es perpendicular a ambos vectores originales, entonces el vector de campo magnético es perpendicular tanto al campo eléctrico como a la dirección de propagación. Y ahí me queda entonces la representación estándar. Tengo mi vector de onda acá, esto que me indica la dirección en la que va avanzando la onda. Tengo mi vector de campo eléctrico E, y tengo mi vector de campo magnético B, en este caso, ¿cierto? Que son ortogonales entre sí y forman una triada en el espacio. ¿Dudas por ahora? Profesor, el omega, ¿de dónde salía? De la integración. Acá, Sí. cuando yo estoy haciendo una integración de I K plus E sub R, como esto es con respecto al tiempo, la dependencia que tengo en E era esta expresión de acá. ¿Sí? Por lo tanto, si yo integro Ah, esto con respecto al tiempo, me queda dividido por omega, por ya. menos I omega. Y como acá tengo el otro I, ¿sí? Entonces me queda dividido por omega. ¿Todo claro? Sí. Ya. Y voy a inspeccionar mi clase. Bien. Entonces, de forma similar a como lo hicimos para la ley de Faraday, es posible expresar el campo eléctrico en términos del campo magnético. ¿Sí? Entonces, de acá nosotros obteníamos una expresión para el campo magnético en función del campo eléctrico, y también podemos hacer lo mismo, pero para el campo eléctrico. Pero de aquí hay algo que podemos sacar alguna información adicional. ¿Conocen el triple producto vectorial? Es lo que el otro día Isaías trató de demostrar de forma vectorial. Yo les había propuesto que hicieran esto con tensores, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, de acá uno puede sacar algo. Bueno, esta es la expresión vectorial para lo que nosotros vimos de forma tensorial. Entonces, con esto podemos combinar mal escrito, las expresiones del campo magnético y del campo eléctrico, obteniendo K cruz B sub R. Yo puedo tomar el vector, hacer el producto cruz con el vector K, y fíjense qué es lo que me queda acá. ¿Cierto? Acá me va a quedar K punto E sub R, que dijimos que era 0, y acá me queda un 1. ¿Sí? Por lo tanto, de la última expresión se obtiene que E sub R es igual a K punto K por 1 sub 0 E sub 0 omega cuadrado, pero
de aquí nuevamente recuperamos ahora, pues aquí podemos obtener la magnitud de nuestro vector de onda. Y adivinen a qué es igual. Es igual a la relación que ya conocemos para el vector de onda. C, la velocidad de propagación, es igual entonces a omega, que es la frecuencia angular de oscilación, dividido por el módulo del vector K. Entonces, recuperamos la relación de omega versus K, ¿cierto? Pero ahora no con podemos interpretar mejor el vector de onda, considerando justamente lo que ya sabíamos del número K, el número de onda. Entonces, para las ondas planas, en general para todos, nuestro vector K tiene módulo igual al número de onda y dirección de propagación, la dirección en la que se va moviendo la onda. ¿Sí? No sé si tal vez me enredé mucho para decirles algo muy básico, que es básicamente que recuperamos nuestra relación de dispersión y en vez de considerar el número de onda, ahora consideramos el módulo del vector de onda. Otro aspecto importante que podemos destacar de los resultados obtenidos para las ondas planas es el hecho de que las expresiones para el campo eléctrico y para el campo magnético sean en la misma fase. Eso es importante. El campo eléctrico y el campo magnético en una onda plana oscilan en fase. Fíjense que esta expresión de acá, yo creo que el campo magnético es igual a el campo eléctrico. ¿Sí? O sea, si yo tomo la magnitud de esto, la magnitud del campo magnético va a ser igual a la magnitud de K por la magnitud del campo eléctrico. Y eso significa que esta parte de acá se traspasa también del campo eléctrico al campo magnético. Y eso significa que ambos tienen la misma fase. Por lo tanto, cuando el campo eléctrico crece, el campo magnético crece y viceversa. Cuando el campo eléctrico decrece, el campo magnético decrece. Y hay un aspecto que es importante igual, que nos da la relación entre las intensidades de cada uno de los campos. Recordando que la magnitud del producto Q podemos relacionar las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la expresión que tenemos para el sub R en términos de D. Si se fijan, nos queda mu 0 epsilon 0, pero eso, esta expresión de acá, mu 0 epsilon 0, corresponde a la velocidad de la luz al cuadrado. El término K sobre omega es el inverso de la velocidad de la luz, de esta expresión de acá. ¿Sí? C es igual a omega sobre el módulo de K, y acá me queda K, el módulo de K sobre omega. Por lo tanto, esto me queda 1 sobre C, y aquí me queda que la intensidad del campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico, es C veces la intensidad del campo magnético. Entonces, si consideramos que C es aproximadamente 3 por 10 a la 8, vemos que la magnitud del campo eléctrico es aproximadamente 3 por 10 a la 8 veces mayor a la intensidad del campo magnético. Y por eso, en general, la mayoría de las veces lo que se estudia es el efecto que tiene el campo eléctrico de la onda electromagnética sobre los materiales, ya que la magnitud del campo magnético es muy baja. Entonces, la gran mayoría de los efectos son producidos por la intensidad del campo eléctrico. ¿Dudas? ¿No? Sí. Vamos entonces con ondas esféricas. Otra importante solución para la ecuación de ondas en el espacio corresponde al uso de ondas esféricas.
En este caso, suponemos que las funciones de onda poseen simetrías esféricas, o sea, nuestros frentes de onda son esferas que rodean una fuente puntual, ¿cierto? Vamos a poner esta fuente puntual en el origen del sistema de referencia. Entonces, la fuente de las ondas se ubica en el origen y crea un frente de onda esférico en el espacio. Esto nuevamente no es una idealización, no se puede hacer de forma perfecta, pero es una muy buena idealización. De esta forma, la función de onda, que nombraremos P en este caso, es una función que depende solo de la distancia R. Vamos a suponer que la onda es isotrópica, por lo tanto no tengo dependencia angular y solamente voy a depender del radio al que se está expandiendo esta onda. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro sistema de referencia? Vamos a considerar nuestra cantidad R, que es básicamente la distancia que tengo entre el origen y algún punto en el espacio. Y vamos a escribir justamente R como el módulo de, como la raíz de x cuadrado, más y cuadrado más c cuadrado, el R estándar, ¿cierto? El laplaciano en coordenadas esféricas, cuando tengo solo dependencia radial, está dado por esta expresión, ¿sí? Yo aplico el laplaciano sobre una función p en coordenadas esféricas, se escribe como 1 sobre r, la segunda derivada con respecto a r de r por t. Con esta expresión, entonces podemos expresar la ecuación de onda, y acá me va a quedar el laplaciano igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada de t con respecto al tiempo. Ahora, esto de acá, este 1 sobre r, yo lo puedo pasar multiplicando, ¿cierto? Y me va a quedar r dividido por c cuadrado. Pero esta derivada es con respecto al tiempo. Por lo tanto, ese r yo lo puedo pasar dentro de la derivada y me va a quedar acá entonces la segunda derivada con respecto a r de r por t igual a 1 sobre c por la derivada con respecto al tiempo de r por t. Entonces ahora recupero mi ecuación de ondas, pero no ahora con la función t, sino con la función r por t. ¿Sí? Entonces Rp satisface la ecuación de onda, por lo que podemos expresar una solución. Aquí me voy a tener una solución genérica que va a ser F de R menos B por T y G de R más B por T. O sea, ondas que habíamos dicho que todas las funciones de onda tenían que tener esta expresión. Pero eso significa entonces que esta función me queda multiplicada con un factor 1 sobre R. Entonces, en este caso, la función f representa una onda que se aleja del origen, formando una esfera que crece en el tiempo, ¿cierto? Y cuya amplitud decae como el inverso de la distancia, me queda 1 sobre r. Entonces, a medida que me voy alejando del centro, la amplitud también va disminuyendo. Y la otra función, la función g, es una onda que desde afuera comienza a converger y se va achicando en forma simétrica con respecto al origen. Es más difícil de realizar esa de forma experimental. Usualmente lo más fácil es usar esta onda que se va expandiendo. Podemos entonces expresar una onda esférica armónica, considerando la expresión A como la amplitud, esta distancia R, y acá me queda K.R menos omega t, pero en este caso el vector de onda K y R tienen que ser paralelos entre sí, y eso significa que el vector de onda, la dirección de propagación, tiene que tener simetría esférica. ¿Cómo están, chicos? ¿Tienen alguna duda? Profe, porque me recuerdo que en el caso de la cuerda, la onda que viajaba, por así decirlo, de un extremo, ¿Sí? después como que se desplazaba desde el otro lado al otro punto de la cuerda, por así decirlo, del origen que habíamos establecido. Sí. Y en este caso,
como que no hay como una representación similar, por así decirlo, porque la onda que llega desde afuera, por así decirlo, llega hasta el centro, pero después, ¿qué pasaría ahí? Por inercia, entre comillas, lo que venía por el lado derecho debería colapsar y seguir por el lado izquierdo. No, que por eso, esta onda R más de por T, en general, no se genera. Es súper difícil que pueda generar una onda que se va, por así decirlo, como concentrando hacia el origen. Hay una opción de hacerlo medio similar a esto, que no sería una onda esférica, sino que sería una onda circular, que es por ejemplo en las tazas de té. Si tú golpeas una taza de té por el borde, generas una onda que va convergiendo hacia el origen, pero después de que pasa del origen se vuelve a expandir. No sé si te sirve ese ejemplo. Sí, y es más difícil en tres dimensiones, Claro, como imagínate, imaginar. tendría que ser como una especie de globo que uno lo puede inflar y tratar de empujar desde todas direcciones simultáneamente. Entonces ahí generaría una onda de presión que debería irse compactando hacia el centro. Se Sí, puede, pero es complejo. Es complejo que no tenga dependencia angular en realidad. Pero hay otro modelo que son ondas cilíndricas, pero en realidad con estos dos modelos ya es suficiente, al menos para lo que necesitamos del curso. No sé si tienen dudas, alguna duda adicional, chicos. Si no hay dudas, dejaría la clase por acá. Voy a detener la grabación.